Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural de la Universidad de Chile. Seguimos, este 2022, buscando ser un espacio informativo con temas interesantes, útiles y entretenidos para todas y todos ustedes. Recuerda que nos encuentras en tantaku.cl y en distintas plataformas de streaming de audio y video. En este capítulo hablaremos sobre los factores sanitarios, ambientales e históricos que motivaron el anuncio del cierre progresivo de la fundición de Ventanas en la zona de Quintero. Quintero es un territorio que por décadas se ha ganado la trágica denominación de zona de sacrificio. Han sido diferentes los episodios críticos de contaminación y daño a la salud de sus habitantes, quienes han estado en los últimos años demandando su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. La noticia más reciente respecto a esta zona es la decisión del actual gobierno de cerrar progresivamente una de las instalaciones más importantes y contaminantes del lugar, la fundición Ventanas de Codelco. Instalada en 1964 por la entonces Empresa Nacional de Minería, desde un inicio cumplió una actividad esencial para la producción de ánodos y barras de cobre, la fundición de un polvo conocido como concentrado de cobre. Ventanas es un centro neurálgico, industrial, que forma parte de una red mucho más amplia, ¿no? Y es un centro industrial, un complejo industrial tecnológicos, podríamos decir, que no son deseables, como la fundición, el tratamiento de petróleo, la generación eléctrica a partir de plantas termoeléctricas. Yo diría que Ventanas tan solo no es el problema, es el síntoma de un modelo de desarrollo. Es algo que es imprescindible para que otras actividades se puedan llevar a cabo, como la minería, el consumo energético, industrial, etc. A quien escuchamos es María Cristina Frangus, directora del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile y una de las autoras de un position paper que en el 2020 advertía sobre los riesgos sanitarios de esta zona. Pero este sitio no siempre concentró la cantidad de actividad industrial que conocemos hoy. En el pasado, incluso fue un importante centro productor de lentejas y cereales. Así lo describe el académico del Departamento de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, Juan Pablo Fuentes. Podemos decir que es de larga data, no es solamente asociada al uso industrial a partir de la década del 60 o del 50, sino tiene que ver también con el uso histórico anterior, en que los ecosistemas existentes en esa área, que normalmente es un sector de planicies costeras, ¿cierto?, poseía una vegetación bastante frondosa, vegetación nativa, ecosistemas esclerófilos, que fueron dando paso a la agricultura. Y principalmente el uso que tenía esa zona era el uso en agricultura de la lenteja, el cultivo de la lenteja y también de algunos cereales. Pero este cambio en la actividad productiva de la zona no solo trajo consecuencias al ecosistema. La degradación del medio ambiente también afectó la salud de sus habitantes. Su transformación en zona de sacrificio nos trajo episodios tan dramáticos como el ocurrido en 2018, según recuerda la doctora Carla Johansen, profesora del Programa de Salud Ambiental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Las intoxicaciones fueron producto probablemente de un conjunto de contaminantes que estuvieron en un muy alto pic, en una gran cantidad de concentración, altas concentraciones, y que afectaron principalmente a las poblaciones más sensibles en un comienzo, ¿cierto?, como niños, adultos mayores, personas con enfermedades ya existentes y mujeres embarazadas. Ya, esos son los sectores sensibles de la población, y probablemente esos fueron gran parte de los 1.700 consultas que hubo en las intoxicaciones del año 2018. Si bien fue notorio y bastante discutido este episodio, para la doctora Johansen no es un caso aislado. Según indica, estos son factores que en conjunto hablan de una acción sistemática que va afectando la salud progresivamente. Ahora, si hablamos de efectos en salud, ya no nos podemos quedar solo con la mirada de los episodios de intoxicación, ya que han sido puntuales. El 2012 hubo uno, 12-11 por ahí,
tenemos por otro lado los efectos que no son tan agudos, que no son de intoxicación, sino que son efectos de largo plazo, y estos se producen por exposiciones a bajas concentraciones por un largo periodo de tiempo. Podríamos tener diferentes tipos de desenlaces a largo plazo. El principal es cáncer. Ya se sabe que en ese sector hay mucho arsénico, tanto en aire, en agua y en tierra, pero también podría ser en el mismo material particulado que viene cargado con un montón de metales, ya cadmio, zinc, mercurio, se ha descubierto ya también, y que se acumula en el cuerpo y produce cáncer, efectos cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, por ejemplo. Así entonces llegamos a la decisión del cierre progresivo anunciado en junio del 2022, una acción en sí polémica y, de acuerdo a algunos críticos, innecesaria, puesto que por algunos años hubo proyectos que buscaron modernizar la faena y reducir sus emisiones, una alternativa que la profesora Johansen ve con escepticismo. Según indica, el grado de emisiones obligaba a un cierre de la fundición. La fundición de Quintero ya es responsable de cerca del 60% de esas emisiones, ¿ya? Por lo tanto, quitar una fuente, ¿cierto? En primer lugar, es una de las principales medidas de salud pública que uno puede hacer, ¿ya? Sacar la fuente para que haya menos contaminantes y en el fondo haya menos efecto en salud. Así que si tú me preguntas si yo estoy de acuerdo con la decisión, estoy muy de acuerdo. Ya, lo que sí creo que hay que ser muy responsable, creo que el gobierno también lo planteó, podría haber sido un poco más detallista o enfático en decir que esto iba a ser de manera responsable. Si bien lo dijo, no dio más detalles. Entonces yo creo que eso gatilló la reacción de los trabajadores, ¿cierto? Y obviamente ahí hay un problema que resolver, pero entiendo que están los esfuerzos también para hacerlo. Pero no es la única. Frangus es mucho más categórica al considerar que ninguna modernización minera podría ser capaz de reducir sus emisiones a niveles inofensivos. Yo no creo en la minería verde. No creo que exista una minería verde en la escala que se está haciendo la minería, en el ritmo que se está extrayendo minerales en Chile. Esto no puede ser verde. Si la minería, si estamos hablando de una minería a la escala y el ritmo que ya se hace en Chile, en lo personal, yo creo que esto no se puede enverdecer, o se puede enverdecer localmente, pero es imposible no tener impactos, va a tener impactos en otras áreas, se van a desplazar los impactos, digamos. Por lo mismo, la académica toma distancia de ver el cierre progresivo de Ventanas como una solución definitiva y lo plantea más bien como una instancia para replantear el modelo. Depende, porque si se trata de cerrar Ventanas y abrir otra ventana, ¿no? Como que un poco más al norte o un poco más al sur, en una zona que sea menos saturada, pero que está haciendo el mismo trabajo, no. Están solo como desplazar el problema de un lugar al otro. Ahora sí, en Ventanas tenemos el tema que es una zona altamente y desde hace mucho saturada, ¿no? Quizás aquí el problema no se trata tan solo con cerrar o no cerrar Ventanas, sino repensar dónde se va a ubicar y cómo se va a distribuir esta infraestructura que es un mal necesario para el tipo de desarrollo que tiene Chile. Pero ya con el anuncio de cierre, todavía quedan muchas dudas sobre el futuro de Quintero. Su ecosistema, por ejemplo, ¿podrá recuperarse? Para el académico Juan Pablo Fuentes, esto no solo es posible, sino que la propia Universidad de Chile está trabajando en proyectos para lograrlo. Desde mi punto de vista sí se puede recuperar, y de hecho nosotros estamos en estos momentos realizando un piloto de restauración ecológica en una zona que está altamente degradada en el sector de Quintero Puchuncaví. Han habido varios esfuerzos históricos también de análisis de potenciales procesos de restauración, no solamente ecológica, sino también de rehabilitación ambiental. Esto es inclusive utilizar otro tipo de plantas que no sean nativas. De mi punto de vista, creo que estamos en un punto de inflexión, es decir, se sabe que Ventanas en algún momento va a cerrar y por lo tanto tiene que venir acompañado con un proceso de recuperación de los ambientes aledaños que están altamente degradados. Al mismo tiempo que se avanza en una recuperación, también se debe considerar en medidas de prevención, tal como comenta Manuel Leiva, director del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Gracias a un proyecto Fondequip, el profesor Leiva, junto a investigadores de otras universidades, está trabajando en dispositivos de medición de contaminantes más modernos y efectivos.
campo de medición permite alcanzar escalas temporales de medición que no eran posibles de establecer previamente, y por lo tanto eso abre muchas posibilidades en temas de gestión, por un lado, de la contaminación, entender mejor la contaminación atmosférica, cómo se produce, cuáles son las situaciones de episodio de contaminación, por un lado, y por otro, proveer información independiente y de buena calidad en términos de poder generar normativas asociadas a este tipo de contaminantes. En Chile, la minería es sin lugar a dudas la actividad económica más importante. Que se le denomine el sueldo de Chile, sin embargo, resulta una ironía viendo los enormes costos que lugares como Quintero han tenido que experimentar. Es por esto que el anuncio de cierre progresivo de Ventanas, más que un retroceso, debe ser visto como una instancia para replantearnos estos costos y buscar un equilibrio. Sí, es la principal actividad económica, pero no por ello se deben poner en juego las vidas y la salud de la población. Quizá esta también es una oportunidad para replantear la mirada que tenemos sobre el desarrollo productivo nacional. Esto fue Universidad de Chile Podcast, temporada 2022. Recuerda que nos encuentras en tantaco.cl, Uchile TV y en todas sus plataformas de streaming favoritas. Síguenos y suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización.